Bien. Bueno, entramos ya en el segundo tercio del programa, momento en el que ampliamos la mesa de manera virtual para convocar otras voces, y lo habíamos adelantado, habíamos tirado un spoiler de que venía el conversatorio del día de hoy, que denominamos de alguna manera como un interrogatorio nunca más, y tiene que ver con el acto. Discutíamos hoy si era negacionista o directamente apologista del terrorismo de Estado, que tuvo lugar en la legislatura porteña, o sea, en un lugar oficial, en una casa de la democracia, esta democracia justamente que se vapuleó, ¿no? Que se hizo apología de lo contrario, ¿no? Y de lo que fue la época más negra de la historia reciente con el terrorismo de Estado. Y bueno, están ingresando ya los invitados. Tenemos a Santiago Cueto Rúa con nosotros. Hola, no te escuchamos, o yo no te escucho al menos. No sé si hay alguna cuestión técnica ahí. Ahí está, para. No, era un problema acá de técnica. Hola Santiago, ¿cómo te va? Seguimos sin escucharte. Santiago, mientras arreglamos las cuestiones técnicas. Sí, y tenés que mutearte vos. Decimos que es sociólogo, docente de la Universidad Nacional de La Plata, gran tuitero, hombre de tirar definiciones concretas y punzantes en las redes sociales, y que las ha tirado también sobre este tema. Por eso nos interesaba charlar, porque es fácil también, o un poco para salir de estos títulos con los que presentábamos el tema, ¿no? Salir un poco del enojo que genera, de constatar cómo se ha retrocedido, qué cosas que parecerían cerradas haya que volver a discutirlas. Bueno, pero después de que nos enojamos por esas cosas, el tema merita una reflexión, y es un poco la idea de este espacio de los sábados, donde no nos corren tanto las coyunturas, donde no nos corren los títulos del día. Bueno, darnos ese lugar para esas reflexiones. A ver si ahora te podemos escuchar, Santiago. Estás muteado. Ahí me desmuteé. Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta idea que decíamos recién, reflexiones más allá de el enojo, o más allá de la sorpresa, o más allá de la indignación que genera ver reaparecer discursos que parecían perimidos o que parecían parte de una etapa dejada atrás. ¿Por qué sucede? ¿Hay alguna narrativa que está faltando articular también? Recordemos que el acto se plantea no como un homenaje a la dictadura, sino como una reivindicación de las víctimas, ahí también hay una dimensión que por ahí es interesante abordar. Digo, algunas reflexiones que vayan un poco más allá de estas cuestiones iniciales que estamos hablando, mientras se siguen sumando invitados e invitadas. Ahí está accediendo Guadalupe Godoy. Ella es reconocida abogada en distintos juicios por delitos de lesa humanidad. Fue querellante en el juicio contra Miguel Osvaldo Chicolás, y en otro juicio fue la abogada de Jorge Julio López, a quien también saludamos. Ya la tenemos en esta mesa virtual. ¿Cómo te va, Guadalupe? Hola. ¿Qué tal? Buen día. No sé cuánto pudiste escuchar de la introducción que estábamos haciendo. Nada, bueno, pero sabes todo igual. Sabes lo que pasó esta semana, sabes la indignación, la bronca que genera, la sorpresa, esta cuestión de no terminar de entender, otra vez charlando estas cosas que parecían, y un poco la invitación que estábamos compartiendo también con Santiago, con Alejandrina Barri, que estará por conectarse. Está un poco demorada, nos avisó, pero ya en un ratito nomás. Alejandrina Barri, recordemos, es además legisladora, así que también vamos a hablar con ella, porque es parte de la... no es responsable, pero es en su lugar de representación donde este acto legisladora ocurrió, porteña, además, y es hija de detenidos desaparecidos, ¿no? También. Así es. Así que bueno, la ataca de alguna manera por dos flancos. Bueno, la convocatoria es ir un poco más allá de eso y analizar por qué pasan estas cosas, por qué entendemos que pasan y qué respuestas se pueden articular desde el análisis por ahí más global que nos puede dar el campo del estudio, de la sociología, en el caso de Santiago, de la lucha concreta por los derechos humanos, de la cual Guadalupe ha sido y sos protagonista permanentemente. Bueno, ¿qué reflexiones nos está generando esto respecto a por qué sucede y a cómo encararlo? Si querés arrancar, Santi,
y Sí, seguimos por bueno, ahí. una de las cosas que yo ponía en Twitter, que quizás ahí citaste por eso, es después de un primer momento como de horror y de espanto y un poco de sorpresa de estas voces, no de la emergencia de estas voces, sino del intento de oficializar estas voces, me parece que eso fue lo que pasó en el acto. Habría que decir, en primer lugar, que estas voces estuvieron siempre, ¿no? Ujú. Estuvieron siempre, quizás de manera subterránea. Ahí hay un sociólogo llamado Pollack que plantea esto, ¿no? Siempre hay voces subterráneas que disputan las voces más legítimas, más oficializadas, que podríamos decir acá son las voces del campo humanitario en términos generales. Entonces, estas voces estuvieron siempre, me parece a mí. Lo que pasa es que ahora se visibilizan y se oficializan, o eso intentan. Entonces, me parece que el horror o la indignación nuestra parte de ese temor a perder las conquistas que hemos tenido durante todos estos años de democracia. A la vez, después de un primer momento, así como de espanto y de golpe, que se suma a otros golpes que estamos recibiendo en estos días en el escenario político en general, a mí me surgió una doble idea, digamos, no para tratar de imponer optimismo, sino que me produjo cierto optimismo dos elementos. Un primer elemento es que el homenaje que ellos están haciendo, que ellos hicieron, no es el homenaje que quisieran hacer, ¿no? Ujú. Es decir, ellos quisieran homenajear a la dictadura, a los héroes de la guerra contra la subversión. Si vos le pudieras preguntar qué homenaje habría que hacer, ellos dirían eso. Entonces, hay un primer elemento. Y el modo que ellos encuentran de canalizar esa intención es apelar a la figura de la víctima y reponer una idea que vienen trabajando hace un tiempo, que es el pasaje de lo que Salvi plantea, ¿no? El pasaje de la figura de los héroes a la figura de las víctimas, como el discurso de los represores, ¿no? Entonces ahí hay una primera cuestión a reponer para no pensar que están ocupando el espacio tal como quisieran. Y el segundo elemento que a mí me llamó la atención es que decidieron, no sé los pormenores, ¿no? Pero decidieron que este encuentro no tuviera acceso de la prensa. Ujú. Sí, Entonces, a mí me sí, parece sí. que eso es importante, porque lo que yo leí, por lo menos ahí como una especie de hipótesis diría, es que un acto como esos lo que pretende es legitimar una voz. ¿Y qué clase de legitimación de una voz se puede construir sin la prensa que pueda hacer eco de lo planteado? Entonces, evidentemente, lo que ellos leyeron es que el discurso que iban a decir ahí era un discurso de nicho, sigue siendo un discurso de nicho, un discurso que, si trasciende la frontera de ese espacio reducido, puede generar espanto. Eso leen ellos, y bueno, y yo también coincido, sin saber qué dijeron, pero me imagino lo que dijeron, y me imagino que la lectura es correcta en ese sentido. Entonces, yo pondría ahí como un primer elemento para no pensar que la avanzada es tan arrolladora que no están logrando salir todavía del nicho, porque lo que están queriendo decir es indecible, por lo menos por ahora, para nuestra sociedad creo que es indecible. Interesante la perspectiva. Saludamos a Alejandrina Barri, ahora sí, completando la mesa, legisladora porteña del Frente de Izquierda, hija de ex detenidos desaparecidos. Bueno, un caso muy icónico el de Alejandrina en su momento, respecto no solo a la desaparición, sino a las operaciones que se realizaban en torno a eso. Te agradecemos por estar participando. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Vamos a seguir con Guadalupe. Ahora la idea es que primero por ahí presenten su mirada a cada uno, cada una, y después un poco vayamos intercambiando, mechando, eh, desarrollando el debate. ¿Cómo la viviste, Guadalupe? ¿Y qué pensás? ¿Vos qué decís todo esto que se armó Todo estas esto que se semanas? armó ¿O esta qué? ¿O semana, la- paralelamente también tuviste un protagonismo importante al mostrar las conexiones, porque es cierto lo que dice Santiago, pero también por otro lado quien organiza el acto integra la fórmula presidencial más votada en las últimas elecciones, ¿no? Es decir, hay discursos que son Y de te nicho. perdón, y te agrego una cosita, de quien ya se avisa que sería una vicepresidenta con injerencia en las áreas de seguridad y de Sí, defensa. sí, es decir, hay discursos que me parecen muy interesantes esta mirada, siguen siendo de nicho, pero quienes los profesan ya no, y eso también es un dato político y social. Pero bueno, tu mirada, Guada, digo, tomaba esta referencia porque vos explicitaste también en la semana algunos nexos muy concretos, con genocidas, con represores.
de Victoria Villarroel, de la persona que organizó el acto. En parte, bueno, por ahí hablar un poquito de eso. En parte, esa publicación de esas relaciones tuvo que ver con bastante de lo que decía Santiago, ¿no? Con pensar, si bien es una fórmula, como decías, en este momento es la posible vicepresidenta Villarroel, ¿no? Sería un error pensar que el 30% de la población que optó por esa fórmula presidencial es Avala eso, negacionista, claro. ¿no? O sea, partimos de eso y hubo dos cuestiones que me llevaron a publicar ese tuit, que si hubiera sabido el revuelo que se armaba lo hubiera hecho en otro momento, porque justo este mes está complicado. Uno, andaba circulando algo en las redes que era algo así como, aplaudiste en 1985 y ahora votás a Villarroel, a Milei, a Villarroel, eh, dando dos supuestos, que quienes votaron a Milei son todos pibes y pibas jóvenes, pibes en general, y el otro supuesto, que esos pibes y pibas que lo votaron tienen establecido el puente entre ese 1985 que los conmovió tanto. Digo, hay que pensar que, que los chicos llenaron, por lo menos en La Plata, llenaron los cines, iban por su cuenta, no es que los llevaban desde un colegio o algo, iban porque querían y se emocionaron y se conmovieron. Bueno, entonces dando por supuesto que ese puente existe. Y por otro lado, las declaraciones de Puyaro, el candidato de Santa Fe, que planteó que si no llegaban al balotaje iban a convocar a votar a Milei. Entonces, bueno, pensar ahí cómo se pone una contradicción entre algunos sectores que por ahí son del gobierno integran Cambiemos hoy, pero que por lo menos gustan de plantear esta idea del pacto fundante de la democracia, nunca más como parte de ese pacto fundante, qué sé yo. Entonces, por eso mostrar esto, que no se trata ya de negacionismo, de las categorías que solemos usar, banalización y demás, sino de militancia activa por la impunidad. Bueno, pienso en ese sentido lo mismo que recién planteaba Santiago, que no les resulta cómodo blanquear ese discurso, que en realidad lo que hicieron en la legislatura, encubriéndolo en homenaje a las víctimas, era eso, era una respuesta y era una reivindicación. Seguramente no debe haber sido tan solapada, ¿no? Si no hubiera ido a la prensa, no hubieran tenido problemas. Y también pienso que las memorias están siempre en disputa, que esa disputa de sentido es permanente, que es un error. Yo, por lo menos, bueno, será por la mirada ideológica que tengo, pero jamás pensé que no existían. Sí, que estaban, sí que a veces los discursos se tornan tan dominantes, no quiero decir la palabra relato porque sonaría muy feo, pero los discursos se tornan tan dominantes que impiden, ¿no?, esto de las memorias indecibles o las memorias que van creciendo debajo de las piedras, y que por ahí lo que nos asusta ahora es la habilitación que se ha generado para que emerjan, ¿no? Pero que no nos tiene que asustar, y que en todo caso lo que tenemos que pensar, y me parece que esto es parte de eso, pensar con qué herramientas contamos para dar hoy, para seguir disputando sentido hoy, ¿no? Seguramente no serán las mismas que utilizamos en los años anteriores. Decíamos que ya se había sumado Alejandrina Barri, ella es legisladora de la legislatura porteña por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, es también hija de desaparecidos. Decíamos antes que entraras, bueno, y te anunciábamos que ibas a estar, que a vos esta situación te atacaba de alguna manera por dos flancos, o te interpelaba por dos flancos. Por un lado, preguntarte, bueno, ¿qué reacciones hubo ahí en la legislatura, ¿no?, de que se usara una casa de la democracia para reivindicar esto? Y bueno, también desde el otro lado, desde bueno, las impresiones que te dejó esto y las consecuencias que podría tener allí en el ámbito de la legislatura porteña. Porque también, perdón, digo, no puede ir cualquiera a hacer un acto de lo que quiere. Si nosotros acá queremos ir a reivindicar, no sé, hacer un acto por la comunicación popular, tendríamos que hacer, o sea, te tienen que habilitar eso, y alguien habilitó para que se hiciera eso. Habilitó y dio control total. Y dio además el control total. Eso tampoco es tan frecuente, por lo que entendemos. Sí, sí, fue así.
además del control permanente, lo que denunciamos, lo que denuncié yo en la sesión del jueves en mi doble carácter de legisladora y de hija de desaparecidos, que se les dio el conjunto de la legislatura ese día, más bien, digo, con un enorme operativo despliegue de la policía de la ciudad, protegiéndolos. Y quiero retomar lo que decía Guadalupe, digo que tiene muchísima experiencia en el tema y creo que el aporte de ella esta semana con lo de los tweets fue muy importante para volver a poner de relieve quién es Villarroel, ¿no? Que nadie se puede hacer el distraído, porque hubo muchas después debates diciendo, bueno, no sabíamos que iba a ser una actividad de este estilo. Bueno, ¿qué actividad iba a ser Villarroel, que es activa defensora de los genocidas casi toda su vida? Perdón, ¿en serio dijeron eso? ¿Cómo? ¿En serio dijeron eso? No, no sabíamos. Sí, algunos decían, vieron que el vicejefe, bueno, Ocampo de Radical decía, bueno, que no habíamos entendido bien que la actividad, como decía, las víctimas del terrorismo, como ellos reivindican la teoría de los dos demonios, decía, las víctimas del terrorismo no nos parecía que iba a ser una actividad que realmente a todas luces fue así. O sea, fue un reagrupamiento de defensores de genocidas, de reivindicadores de la dictadura militar o de partícipes directos, como estaba, bueno, Marcelo Llambías, que tiene muchas denuncias de haber cometido directamente torturas a los soldados de Malvinas. Entonces, bueno, el jueves en la legislatura se intentó hacer una sesión como si nada hubiera ocurrido. Yo planteé una moción de privilegio porque me parecía que, bajo ningún punto de vista, un hecho gravísimo de esa magnitud de lo que vimos el lunes, nosotros podíamos llegar y hablar de otros temas como si nada, ¿no? Y bueno, esto que algunos se hacían los distraídos. Yo creo que lo del lunes, o sea, lo que fue importante me parece también, retomando lo que fue siempre las herramientas de nuestra pelea, que es la movilización, porque la verdad que es lo único que tenemos para discutir o refrendar o enfrentar a quienes reivindican haber tirado al mar a nuestros familiares, fue la movilización. La movilización que se hizo, creo que fue muy importante. Los legisladores del Frente Izquierda incluso hicimos un escrache dentro de la legislatura donde se estaba desarrollando el hecho de planteárselo en la cara. Nosotros no estábamos confundidos de lo que era esa actividad, porque aparte los conocemos hace mucho tiempo. Bueno, digo, con mi compañera Miriam Bregman, digo que con Guadalupe fueron parte esencial de todos los juicios cuando se iniciaron, digo, lo que significó la desaparición de Jorge Julio López, pero son grupos que siempre han ido a provocar, digo, a hacer amenazas, etcétera, a los distintos juicios, y que siempre han tenido una política de enfrentamiento abierto de nuestra lucha contra la impunidad, ¿no? Y este nuevo, sí, yo digo relato, no digo relato en el sentido de memoria completa, tiene que ver, creo yo, con que les ha fracasado su primera teoría, que era una guerra, después que eran dos demonios, y ahora dan una vuelta de tuerca diciendo memoria completa, nos falta saber la verdad. Y ahí, bueno, fuimos muy claros, dijimos, bueno, si quieren saber la verdad, nosotros somos los que reclamamos la verdad hace muchísimos años, porque todavía no sabemos muchos dónde están los cuerpos de nuestros familiares. Las madres de Plaza de Mayo están muriendo sin saber el destino de sus hijos, los nietos apropiados que siguen, digo, estando secuestrados. Bueno, y un elemento, digo, que es también los civiles, ¿no? Que han sido los grandes impunes y que son los que hoy siguen siendo dueños de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? Creo que, bueno, también en la legislatura se dio un debate, yo lo planteé abiertamente, y lo digo acá, digo, con representantes del peronismo, digo, que llamaron a no movilizar, que no había que movilizar para no dar la entidad. Y yo creo que eso es un error muy grande, porque todo lo que hemos conseguido y lo que hemos enfrentado pudimos parar, como el 2x1, ha sido gracias a la movilización. Entonces, si está a la derecha, digo, que levanta cabeza. Creo que el mensaje claro es la movilización para decir que nosotros no vamos a retroceder un ápice en todo lo que conquistamos, en el marco de que coincido con lo que decía Guadalupe, que el 30% de la población no votó el negacionismo, no votó la reivindicación de la dictadura. Digo, el voto a Milei tiene que ver con aspectos económicos, con una bronca generalizada que hay
contra el ajuste que se está llevando adelante, digo, contra el gobierno mismo de Macri y su brutal ajuste, que tiene que ver con otras razones, no con una reivindicación de la dictadura. Yo creo que Villarruel se está equivocando, le está errando mucho, digo, porque la tradición del pueblo argentino ha sido pelear, digo, contra estas ideas masivamente, colectivamente, en las calles, y bueno, creo que ese mensaje tenemos que volver a darlo. Fue muy importante ese día haber estado, bueno, repudiándolo, y decir esto, que los negacionistas no vamos a dejar que pasen. Ahí justo tocaste un tema que iba a la próxima pregunta. Ahora sí, para quien quiera ir tomando la posta, y si hay intercambio también, respecto al cómo o al qué hacer frente a... Ese fue otro debate muy fuerte que estuvo atravesando en la semana. Si repudiar, no solo desde la movilización, pero centralmente desde la movilización, era amplificar y por lo tanto poner el eje en un lugar que capaz... quienes decían eso y quienes decían, bueno, pero no se puede no marcar un límite. No además, se puede... la entidad ya la tienen. La entidad ya la tienen los votos. Y además... hay cosas con las que no se puede especular, no se puede dejar que se haga, digo, y esas posturas estuvieron en tensión y creo que siguen estándolo, y sobre eso también queríamos tener la opinión de ustedes, bueno, respecto al cómo manejarse, cómo abordar, centralmente, retomando lo que decía Alejandrina, en el aspecto de la movilización, pero también, digo, a la hora de plantear debates, de plantear consignas, de plantear ejes, de que este debate aparezca como seguramente aparece cada vez más, en espacios en los que andamos, en aulas, en reuniones, en sobremesas. Quien quiera tomar la posta ahí. Adelante. Digo, a ver, ¿empiezo? Dale. No, a mí me parece, ¿cuál es la estrategia política adecuada? Bueno, lamentablemente no tengo la respuesta, ojalá tuviera la respuesta y pudiera saber qué es lo que hay que hacer. Sí me parece que al haber sido un acto oficial, no es la misma respuesta la que exige que un acto privado, ¿no? Uh-huh. Uno puede decir, bueno, un acto privado, ir a bloquearlo puede ser darle una visibilidad que el acto no tiene. Ahora, el acto ya era visible y ya era oficial, entonces retraerse puede ser también leído como, bueno, Convalidar. claro, convalidar y que sea leído como el primer paso para otra cosa luego, Uh-huh. ¿no? Ahí también hay un escenario de disputas que se mide también en términos de adhesiones sociales. Entonces, que los organizadores del acto vean que hay una respuesta. Yo no sé si lo mejor hubiera sido prohibir el acto. Yo creo que eso sí puede ser contraproducente porque me parece que la prohibición les hubiera dado como letra para este lenguaje de la casta, ¿no? Y este lenguaje de víctimas de la casta que están construyendo, les hubiera dado letra en ese sentido. Entonces, mostrar fuerza me parece que es algo atinado y me parece que les puede llevar a volver a pensar en un futuro acto, bueno, cuándo hacerlo, cómo trabajarlo, porque la respuesta me parece que fue bastante contundente. Hmm. Sí, yo pensaba, bueno, yo ya tengo la experiencia de la acusación de hacerle el juego a la derecha, ¿no? Cuando reclamábamos por López, atravesamos exactamente lo mismo. Bueno, reclamar, exigir, y ahí también hubo que hacer una elaboración muy fuerte para poder pensar esto en cuanto al rol que nos cabe a nosotros como movimiento de derechos humanos, ¿no? A mí me parece que en esto del qué hacer en estos días se mezcla mucho la mirada desde que desde el movimiento de derechos humanos tenemos que tener más allá de nuestras opciones políticas, ¿no? Uh-huh. Pero no cabe ahí la especulación electoral, si rompo el piso del 30-30-30, si desequilibro tal cosa o tal otra, porque también parte de esa especulación ha sido la que ha permitido el crecimiento de un sentido común de derecha que después anda a Lamentamos. pararlo, ¿no? Vayamos a pararlo después. Digo, la naturalización de estas cuestiones y demás no pueden tener de tanta especulación en el medio. Creo que hay que diferenciar las estrategias. Una cosa es lo que nos cabe como movimiento de derechos humanos respecto de estas fórmulas, que no es solo la de Milei, ¿no? Que convocan a ese sentido común de derecha, pero además que convocan en realidad
a los proyectos político-económicos que llevó adelante la dictadura genocida. Entonces, digo, Villarroel, en todo caso, reivindica el plan sistemático de exterminio que fue necesario para instalar las políticas económicas que hoy también quiere instalar Milei, ¿no? No, no hay que confundir a esas cuestiones. Entonces, después, otra cosa es la estrategia que cada una de las organizaciones políticas se da respecto de lo que viene en adelante. Pero cómo nosotros, como Movimiento de Derechos Humanos, no vamos a plantear los peligros de cualquier gobierno de derecha y cualquier Y ese es gobierno el aire. negacionista, banalizador del genocidio, digo, todos esos matices a los cuales Ujú. venimos acostumbrados hace un montón de tiempo. Pero bueno, fue complejo porque además, y también hay que decirlo, expuso una suerte de ruptura en ese movimiento, como ya nos pasó en Ha situaciones habido anteriores, otras, sí. ¿no? Y creo que es una de las cosas que más duelen de esta semana, eh, eh, esa exposición. Yo sinceramente creo que pensar que resignar el espacio en el cual siempre hemos estado cuando suceden estas cosas es lo adecuado, me preocupa, ¿no? Me preocupa porque ahí sí lo que se ve es una suerte de temor, de pensar, eh, es esta cosa de si no lo veo no sucede, ¿no? Como los cachorros cuando se esconden detrás de la cortina y piensan que ya está, ya se Pe- solucionó. Bueno, claro, no. pero además Es una realidad. pero además me da la sensación de que, coincidiendo con que no es un tema para entrar en esas especulaciones, que aún desde el punto de vista práctico y coincidiendo con Alejandrina, yo no sé cuánto le suma. Justamente, si hay un porcentaje tan importante de la población que no está votando negacionismo ni apologismo cuando vota lo que vota, evidenciar que detrás o que adentro de ese paquete está esto otro, tal vez genere alguna pregunta, algún replanteo, alguna duda, ¿no? Es lo que decía Santiago, son conscientes de que sigue siendo un discurso de nicho, entonces qué mejor que romperlo Ujú. y que mostrarlo. Yo vuelvo a decir, los pibes y pibas que por ahí incluso en algunos casos haciendo una suerte de consumo irónico, votaron determinadas fórmulas, bueno, hay información que no tienen por qué tenerla. Es nuestro rol seguir transmitiendo y generando esos puentes. A veces me parece que hay algo ahí ¿no? Que hemos resignado, digo, no sé, a los pibes ya le echamos la culpa de haber matado a sus abuelos en la pandemia, ahora les echamos la culpa de esta realidad. Hay una cosa muy fuerte ahí, ¿no? Será, qué sé yo, porque, bueno, por los ámbitos que ocupamos y todo, pero claramente tenemos ahí también un rol que es seguir pensando la transmisión y la disputa del sentido en torno a la dictadura es algo permanente, ¿no? Hubo, Nunca y está clausurado. para Una darle cosita. paso por ahí también a Alejandrina, ¿no hubo como algún relajo o alguna cuestión de dar ya por, digamos, una batalla Saldadas. ganada y decir, bueno, listo, que quedamos, fuimos felices, comimos perdices y se dejó de, digamos, tener una militancia activa en esa cuestión desde el lugar del Estado, de algunos organismos quizá también, ¿no? Decir, bueno, esto ya es el piso, de esto no hay marcha atrás. Y bueno, se fueron abriendo grietas para que surgieran estos grupos, ¿no? No, yo creo que no, relajación no es el nombre. Me parece que eh, hay cálculos electorales y que esto es lo que no puede pasar ante hechos de semejante envergadura. En mi caso, bueno, con Miriam Bregman, digo, inmediatamente hablamos y dijimos, bueno, nosotros, digo, ante esto no dudamos, no. Y quiero retomar esto de la juventud, me parece importante, por un lado, por lo que decía, de que el 30%, ese 30%, digo, está equivocada Villarroel, digo, que tiene que ver con un aval a la dictadura, pero me parece que lo que hay que pensar es otra cosa. Primero, digo, cuál es la relación con el presente, digo, porque el golpe económico el golpe, digo, militar tuvo un objetivo justamente de imponer un plan económico de miseria planificada, continúa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, explicar esa relación, no estamos hablando solo del pasado, aunque sí, digo, la posibilidad de impunidad a los genocidas que propone esta gente, digo, el tema de, bueno, todo lo que decía de que nos falta de saber la verdad, digo, son crímenes que se siguen cometiendo actualmente, pero ¿cuál es la relación entre lo que pasó hace más de 40 años y la actualidad? Ahora, ese diálogo con la juventud tiene que ver con que la juventud, digo,
sus principales preocupaciones, digo, tienes muchas, ¿no? Digo, pero es la situación económica, social del presente, que sabe que no tiene un futuro, ¿no? Entonces, en ese marco emergen, digo, se expresa la bronca de esta manera con personajes que se han construido, ¿no? Digo, porque también Milei, digo, no seamos... Sí, no surge por generación espontánea, está claro. De correr la agenda política a la derecha. Bueno, el otro día incluso Bernie como suelto de cuerpo diciendo, bueno, lo ayudamos a armar las listas, a cuidarlos, a ponerle los fiscales también. Entonces, bueno, después, digo, obviamente estos sectores se malentonan mucho más y en ese marco, bueno, lo que es importante, digo, que en estas cosas, por lo menos los que militamos en derechos humanos, digo, lo que tenemos conciencia de todo esto, es decir, bueno, no, nosotros no podemos naturalizar, no podemos hacer como que no pasa, no podemos hacer cálculos electorales, hay que estar, bueno, movilizados y planteando claramente y confrontando contra esos discursos, este nuevo discurso que yo decía yo de memoria completa que intenta ser engañoso, pero que es digo, no, es una falacia, digo, como se diría, porque es un discurso que realmente lo que busca es la impunidad de los genocidas y la negación de los crímenes más atroces de la dictadura. Vamos a un tema espinoso, si les parece. Digo, decíamos que la grieta, que el resquicio por el cual ingresa esta gente para hacer esta actividad no es la reivindicación explícita, sino un homenaje a víctimas de la guerrilla, ¿no? Y ellos plantean con nombres, llevan... ¿Ha faltado construir también una respuesta, una narrativa, un algo que diferencie una cosa de la otra, digo, en un esquema donde está claro que lo que es el terrorismo de Estado? Bueno, ¿qué pasa con esas personas que perdieron la vida en ese contexto? Porque, digo, un lugar por el que se cuela eso es la falta de ubicación de esas personas y de esos casos en la historia que se ha construido desde los derechos humanos, que es lo que hace que de repente alguien lo piense como equiparable o lo plantee públicamente desde ese lugar y reaparezca esta teoría de los dos demonios. ¿Hay algo ahí para revisar, para pensar, para reescribir? Sí, bueno, perdón. Yo diría un par de cuestiones. Primero diría que si pensamos en la figura del Estado, ¿no? Como la institución que oficializa un poco las voces que circulan en el espacio público, nosotros podríamos decir que en Argentina el Estado ha ido construyendo a lo largo de estos años de democracia un poco la voz de las víctimas, ¿no? Ha ido construyendo, ha ido legitimando la voz de las víctimas. Pero eso también es un escenario de disputa, ¿no? Entonces, la pregunta de por qué no el Estado, hay una pregunta para hacerse que es válida: ¿por qué el Estado nunca puso una voz estatal, oficial, que le dé un espacio a las víctimas de las guerrillas? Es una pregunta para hacerse. Me parece que puede tener una posible respuesta, yo no lo he trabajado a fondo, pero me parece que puede tener una posible respuesta, en que los actores de la sociedad civil que están con la intención de reivindicar a las víctimas de la guerrilla, llamados por ellos víctimas del terrorismo, ¿no? Esos actores son los mismos que reivindican el terrorismo de Estado. Claro. Y esas cuestiones son dos cuestiones distintas, que conceptualmente son distintas, pero históricamente han ido de la mano. Entonces, me parece a mí que no ha habido... No ha habido margen, decís vos. Claro, no ha habido margen, pero porque podría haber habido una reivindicación más humanitaria, si se quiere, de bueno, recordemos a nuestros familiares que fueron víctimas de la acción de la guerrilla. Bueno, ahí hay una memoria que podría tener un espacio para emerger en el espacio público. Lo que pasa es que las voces que encarnan esas memorias son voces que al mismo tiempo, como Victoria Villarroel, que hizo toda su vida reivindicando el terrorismo de Estado, sí, son voces que solapan la reivindicación de la víctima de la guerrilla con la reivindicación del terrorismo de Estado. Que entonces, de hecho, perdón, un agregadito que te hago, este centro de estudios del terrorismo, que el sello de goma de Villarroel, surge en el 2004-2005, o sea, cuando se reactivan los juicios. Con lo cual uno dice, mientras reinó la impunidad, las víctimas de la guerrilla, claro, que se jodan, ¿sí? Te importaban dos carajos las víctimas de la guerrilla, hasta que los actores del terrorismo de Estado volvieron a ser enjuiciados, ¿no?
Lo decía, Sí, cierro con esto, eh, eso lo decía Hernán Confino en Twitter, ¿no? Ah, Eso mira. que decían. Aparecen cuando vienen los juicios, o sea, que quieren otra cosa, no quieren reivindicar a las víctimas. Sí. sí, yo soy marplatense y entonces hay algunos de los personajes que, bueno, los conozco incluso de la facultad. Em, En realidad, a fines de los 90, cuando empezamos los juicios por la verdad, aparecen estos discursos, se dieron cuenta rápidamente y no se dieron cuenta solos, se dieron cuenta de la mano de las fundaciones libertarias de Estados Unidos, es muy interesante eso. Naomi Klein en la doctrina del shock habla bastante del tema. Entonces se dieron cuenta que el discurso en voces marciales, reivindicadoras y qué sé yo no No funcionaba. Y garpaba, ahí claro. la empiezan a pasear, capaz que se acuerdan. Uy, estoy en la UNDAV. Bueno, está medio ruidoso. De Karina Mujica. Karina Ujú, Mujica fue la sí. primera exponente, era una piba pelirroja, divina, qué sé yo, andaba con un discurso parecido al de Villarruel hasta qué punto Doc le hace un escrache, la relaciona con prostitución, algo por el estilo, y sale de escena, ¿no? En ese momento, también en Mar del Plata, estaba Nicolás Márquez, abogado, es de mi generación, él militaba en CREAR, una agrupación de los 90, Mm. la de Domingo Cavallo Sí, era sí, en sí, realidad, ¿no? Eran más liberales que la los pavos. recuerdo. Yo Estaba en La lo Plata recuerdo también. muy bien porque, bueno, tuvimos ahí un tema ellos celebraban cuando Bussi fue gobernador, el indulto, bueno, todas esas cosas. Y él es el que pasa a ser el escriba de Chocolate, o sea, escribe los mismos libros que Chocolate, pero bueno, un muchacho rubiecito, ahora ya está medio chopercha, lo habrán visto acompañando al Aje, ¿no? Sí, Cuando sí. empieza con el tema de ideología de género. Aparece incluso en el documental La Feliz, sobre la violencia política Es, en Mar del sí, Plata. claro, Es uno de los, sí, claro. de las voces de la nueva derecha. Exactamente. Y después aparece Pando y de la mano de Pando Villarroel. Digo esto porque en realidad son parte de toda esa misma circulación que tiene que ver con una apropiación de nuestro lenguaje humanitario. Fíjense que, por ejemplo, el CELTIP, que es la organización, plantea a los genocidas como presos políticos, ¿no? Y han hecho presentaciones ante la CIDH respecto del estado de salud de los genocidas en Marcos Paz o en las distintas cárceles, que prácticamente podría ser el que haría el CELS por la salud Claro. de Milagros Salas, ¿no? Hay una apropiación de ese discurso en esos términos en lo que estaba hablando Santiago. Ahora, eso se da también, y es cierto, que tiene que ver un poco con, es polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero problematizando muchas veces nuestras prácticas, tiene que ver con los juicios. En los juicios necesariamente hablamos de víctimas, ¿no? E invisibilizamos muchas veces aún quienes, como los organismos donde yo participa Alejandrina, planteamos la idea de genocidio, donde hay una politización de esa víctima, pero aún así hablamos en términos de víctima. Y no deja de haber una invisibilización de lo que es la lucha armada, perdón, la lucha armada en Argentina. Nos ha costado, creo que hay un Andreotti Romanín, que yo una vez me enojé cuando lo leí, pero bueno, después reflexionando digo, tiene razón. Una suerte de que mientras seguimos adelante con el proceso de justicia, cuesta separarlo y poder hacer una reflexión política en torno a lo que fueron los 70 y lo que significó la lucha armada, ¿no? Ujú. Es difícil hacerlo y entonces ahí, en ese no debate, es donde aparece ese no lugar Queda para ese esta... espacio donde se cuelan de repente, claro, estas posibilidades. Claro, y se cuelan como si nosotras hubiéramos silenciado esa realidad, que no es que lo hemos hecho, pero que es cierto que al tener tanta preeminencia al espacio judicial en esta disputa de sentido los últimos 20 años, ¿no? No se ha dado en otros ámbitos, se ha dado centralmente en el espacio judicial, bueno, ahí sí están invisibilizados y entonces aparece como una cosa que nosotros tendríamos escondida, ¿no? Lo estoy pensando en voz alta mientras
Sí, mientras pero charlamos. es un Pero debate al bueno, que estamos menos acostumbrados y sí. acostumbradas que a otros, por eso nos parecía que estaba interesante darlo. Y un elemento más que también apareció y que a lo mejor merece un capítulo aparte, la juventud. Se habló mucho de la juventud acá. Digo, capaz que el abordaje de estos temas con la juventud implica también repensar algunos lenguajes, repensar algunas formas, dar menos cosas por hechas. Hay ahí, imagino, Guada, sobre todo desde los organismos de derechos humanos, debates que se estarán teniendo, o Santiago, desde también la experiencia de las aulas y la mirada más desde el estudio de la sociedad, cuestiones a plantearse, porque también una misma narrativa, mientras pasan las generaciones, interpela menos a las generaciones que vienen. Pasa con esto como con un montón de otras cosas, conmueven cosas distintas, llegan palabras distintas, se ven más remotas, más lejanas, cosas que a lo mejor uno está acostumbrado a ver casi en carne viva, porque participó, porque conoce a protagonistas. Digo, respecto a la juventud, ¿qué es lo que por ahí podemos plantearnos como saldo de esto en cuanto a la elaboración de abordajes, de discursos, de Yo primero cuestiones? haría una pregunta que un poco la venimos planteando, que es ¿en qué medida los jóvenes que están apoyando a Milei están también apoyando estos discursos negacionistas o Bueno, reivindicadores? Yo lo pondría muy en suspenso Sí, yo eso. lo pregunto más allá de mi ley incluso, ¿eh? Lo Sí. pregunto a la Ah, hora está de bien. pensar esta historia que sigue siendo historia reciente, aunque menos, y de contarla y de estos espacios que se han instituido, donde se recuerdan las escuelas, digo, lo pensaba, incluye, obviamente, porque por algo pasa, pero también pensándolo eh, como si no hubiera sucedido esta elección y que la candidata a vicepresidente más votada de la Argentina organice una cosa así. El otro día escuchaba una charla de Marina Franco. Ella decía algo así como historiadora, ¿no? Que se dedicó a estudiar estos temas. Ella decía algo así como que lo que está pasando es que para esta coyuntura específica, lo estoy citando recontra de memoria, ¿no? Decía, recuperar la experiencia de la dictadura ya no tiene tanto sentido, como que habría que pensar en otras experiencias del siglo XX para pensar el presente. Eso me dejó Ujú. ahí como inquieto, en el sentido de que nosotros, acá que estamos, somos todos parte de la misma generación y hemos compartido espacios y nos hemos constituido como ciudadanos en los 90, en donde traer la dictadura era casi una cosa mecánica, porque estaba el menemismo ahí completando el proyecto neoliberal que había empezado la dictadura. Entonces, para nuestra generación, hablar de la dictadura era algo que implicaba sentido en nuestro presente. Entonces, eso también es muy dinámico y habría que pensar en qué medida. Yo no descartaría que la experiencia de la dictadura tenga que estar presente en los planes de estudio, etcétera, pero quizás es hora de como de renovar los lazos, ¿no? Los lazos analíticos, pienso, cómo interpelamos a nuestros pibes hablando de la dictadura. La verdad que no tengo muchas respuestas, tengo más preguntas en relación con eso porque no sabría, estoy en secundaria, pero no trabajo esos temas, no sabría ver qué pasa por la cabeza de los pibes a la hora de pensar el terrorismo de Estado. Vos la otra vez, Guadalupe, hablamos antes que sucediera esto, muy poco antes, que fue medio hasta, dije, tendríamos que haber esperado esta entrevista un poco más, porque metíamos también esto en otra radio y vos contabas de una discusión similar que estaban teniendo acá los organismos de cómo encarar con secundarios ahora para la noche de los lápices, ¿no? Que era interesante el planteo que hacías, que no sé también si tenía respuesta, pero sí preguntas. Sí, no en los organismos. Yo soy directora de políticas de memoria de la Ujú. Universidad de Ah, La Plata y el ámbito de discusión tiene que ver con eso. Mira, en el año 2016-17 fue la primera vez que el liceo nos convocó a Laura Lenzi, que también es una historiadora, y a mí, para poder pensar algunas cuestiones respecto de la transmisión, porque además empezaban a aparecer sectores que en ese momento no decíamos libertarios, tenían que ver con otras organizaciones que suelen hacer scratches en La Plata y demás, dentro de la Claro, del institución, colegio. ¿no? Creo que Entonces, hubo hasta una una lista del preocupación. centro de estudiantes recientemente. Sí, no sé si llegaron a hacerla finalmente, pero bueno, ahí aparecían como varias cuestiones. La primera, una tendencia que tenemos en la región a pensar que la universidad es una isla de pensamiento progresista donde no entra nada de esto, ¿no?
Y por otro lado, también una suerte de preocupación en esto que decía Santiago, que en general nosotros para transmitir cuestiones damos por supuesto, por ejemplo, que un pibe hoy sabe quién fue el Che Guevara. Y un Ujú. pibe hoy no sabe quién fue el Che Guevara. Queda tan lejos como la Primera Guerra Mundial o como, o sea, la historia reciente, dicen algunos, a mí es la definición que más me gusta, es la historia que nos duele, que nos atraviesa en algún sentido, ¿no? Eh, Digo, las memorias de los 90 que nosotros construimos fue en base a esos padres y madres angustiados porque por primera vez no sabían qué iba a pasar en el futuro y el hambre o la jubilación de la FJP, que eran 3 pesos. Bueno, digo, esas memorias que construimos sobre el menemismo, por ejemplo, que no es la que tienen todos, además, ¿no? Ujú. Algunos estaban Sí. del otro lado y fue el tiempo de viajar a Sudáfrica por 2 pesos a correr olas. Era, ¿no? Las realidades que teníamos en Mar del Plata, por ejemplo, eran muy así. Entonces empezamos con una preocupación muy grande en esto de la transmisión, bueno, esto, cómo se trazan esos puentes. Y además, hay algo que a mí me pega mucho de cosas que dice Daniel Feierstein respecto de qué pasa cuando nosotros construimos una memoria tan dominante como un status quo, donde los pibes generacionalmente lo único que les queda es romper eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo a un pibe le digo son 30.000? Y si no son 30.000, si sos un negacionista si decís que no son 30.000. Y el pibe busca en internet, entra al registro único de víctimas de terrorismo de Estado y me dice, pero son 9.480, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa cuando la memoria que construimos la construimos de esa manera? De hecho, bueno, la discusión que fue previa a todo esto Sí, sí, sí. terminó en que el taller que vamos a dictar desde la Dirección de Políticas de Memoria, el 13, que se hace una jornada con pibes y pibas, se llama ¿Son 30.000? En signo de pregunta. Porque primero, más allá de los contenidos que tenemos que pensar cómo hacemos los puentes, me parece que es la manera en la cual si interpelamos o si lo Ujú. que hacemos es la línea pura y dura de decir, bueno, esta es, cuando en realidad Y eso entre los todo lo que organismos estamos, no habrá generado algún cimbronazo también, ¿no? Porque es una interpelación no hacia sé uno si se mismo. enteraron todavía. Bueno, pero Bueno, yo quiero decir que también depende desde dónde. Yo al movimiento de derechos humanos llego desde la política y la sigo reflexionando desde la política. Digo esto porque me parece que hay ahí algo del no podés decir que desde la política no está eso, ¿no? Claro. Bueno, por tengo, ahí tengo, es raro lo que estoy diciendo, No, pero eso pero es muy interesante. tiene no, que ver con pensar que si no hay ese espacio de discusión, reflexión, habilitación a la discusión, bueno, Por otro lado digo, sale. la pedagogía de la memoria, Martín Legarralde lo plantea muy bien a eso, ¿no? Y Sandra Raggio también. ¿Cuál es el lugar que le damos a esos pibes? ¿Son protagonistas de esta construcción de memoria o son simplemente receptores de la nuestra? Es un... tengo una breve anécdota que como que ejemplifica, me parece, lo que está planteando Guadalupe. Cuando yo retomé a dar clases en el liceo, que es la escuela a la que fui, a la que fuimos con Pablo, que podríamos decir en términos generales es una escuela progresista, ¿no? Sin entrar en los problemas de la categoría, fui al primer acto, me acuerdo, del 12 de octubre, ¿no? Y me encontré con un acto totalmente distinto al que había ido como alumno, ¿no? Con un discurso súper interesante, con la categoría de genocidio, bueno, todo. Y estaba encantado como profesor de ver eso, ¿no? Y vuelvo al aula con los pibes y un pibe que era alumno mío me dice, me tienen podrido con esto. Decía, ¿por qué? No, me tienen podrido con esto de genocidio, con la corrección política, ¿no? Estaba diciendo, me tienen podrido con la corrección política. Y me pareció como interesante porque hay algo, digamos, propio de la juventud y uno diría hasta reivindicador, reivindicable del De otro desafiar lado. status quo, decís vos, Claro, de cualquiera desafiar el sea. status quo. Y cuando desafías el status quo, que es progresista, se te puede salir la bala para cualquier lado. Entonces es un desafío muy interesante, que no tampoco tengo respuesta, pero sé que el desafío está. ¿Cómo interpelar a esos pibes? Porque en el fondo lo que hay que mostrarles es que el status quo no es eso. Ese es el status quo micro del escenario Tal cual. escolar. ¿No? En realidad, status quo, si abrimos el foco, es el status quo de una sociedad que se reproduce con desigualdades, que no logra alterar esa estructura económica. Ahí está el status quo al que estaría bueno que los pibes, ¿no? Si te vas a Apelaran con. revelar, revelate bien, Claro, decís. Porque claro, y no,
Y no te rebeles con un profe progre que te cuenta que los españoles masacraron a nuestros pueblos originarios, me parece, ¿no? Es un desafío, no como indicación al pibe, sino como para repreguntar eso. Ujú. Tal cual. Bueno, hemos pasado por un montón de lugares y de aspectos que da para seguir charlando. Alejandrina dejó una disculpa que tenía que entrar a una actividad, por eso no la tuvimos en este último tramo. También saludamos a Robertina, Ricardo, que saludan el conversatorio que les está gustando mucho. Yo no sé, Manu, si tenés... No, creo que ya fue en general todo abordado. Sí, agradecerles tanto, bueno, Alejandrina Barri, legisladora porteña del Frente Izquierda de los Trabajadores, hija de detenidos desaparecidos, que bueno, no saludarla en la distancia, pues se tuvo que ir. Guadalupe Godoy, reconocida abogada en causas por delitos de lesa humanidad, y Santiago Cueto Rúa, sociólogo y docente. Bueno, agradecerles por habernos dado su tiempo y ayudado a pensar un poco todas estas cuestiones y salir por ahí, ¿no?, del lugar ese de la indignación fácil, que es lo primero, obviamente, que te asalta, pero bueno, ver qué aristas da para pensar cuestiones que quizás habría sido bueno pensarla, que haberlas pensado antes y no que obligados a pensar por esta coyuntura, ¿no? Yo creo que igual son cosas que un poco vienen sobrevolando hace rato, la coyuntura se aceleran, ¿no? O de repente te ponen, hablaba de O ponen recién en superficie. Santiago de micromundos, bueno, de repente te enfrentan a mundos que están por fuera de los micromundos que se transitan de forma violenta. Esta elección ha sido un poco eso y la aparición de estas cosas también, y bueno, si eso es lo que sacude para pensar más rápido, bienvenido sea. El problema es que cuando aparezca eso sigamos aferrándonos a las 2 o 3 cosas que siempre sirvieron, y me parece que acá también está claro que se están dando estos debates en el ámbito de los espacios académicos, en los espacios de la política, en los espacios de derechos humanos, que no hay una cuestión cerrada de no ver las cosas. Yo también me quedo con ese saldo de esta charla, porque tanto Alejandrina como Guadalupe como Santiago están expresando no solo lo que piensan ustedes, entiendo, sino debates de los que son parte en estos espacios, y estamos también pudiendo asomarnos a eso. Así que bueno, No agradecerles. sé si quieren decir alguna palabrita más o... No, yo quiero agradecer primero el espacio y mostrar una pequeña cuota de optimismo, en el sentido de que hemos construido durante 40 años de democracia una voz institucional, una voz estatal que es producto de las luchas, y que no es tan fácil desarmar eso. Me Ujú. parece, es un poco análisis, un poco deseo, y cuando el análisis coincide con el deseo también lo tomo con pinzas, pero es un poco de las dos cosas, ¿no? No va a ser tan fácil desmontar lo que hemos construido porque nos ha llevado mucho tiempo. Bueno, Comparto absolutamente el optimismo de la voluntad y del mirar atrás y ver que todo esto ha sido parte de nuestros logros como pueblo, ¿no? Santiago Cuetorrúa, Guadalupe Godoy, hasta hace un rato Alejandrina Barri, gracias por participar de este espacio que consideramos, además de interesante, necesario, y seguramente les estemos convocando. Me quedo con este dato que tirabas recién, digo, estamos a muy pocos días de la Noche de los Lápices, que seguramente también en este contexto sea una fecha que dispare un montón de estas cuestiones, y estamos mejor, con más herramientas para darlas, pudiendo compartir con ustedes espacios como este. Así que gracias por eso también, y hasta cualquier momento. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. 10:11 de la mañana, 57 minutos.